habíamos dicho que ya cerramos la sección del 1 al 11, tomamos la decisión de traer a colación dos temas que son transversales en el desarrollo de esa sección, de los capítulos 1 al 11 del libro de Deuteronomio, y que sin ninguna duda sirven para la reflexión de nosotros como pueblo de Dios y nos abren a la expectativa de entender, de comprender los mandamientos del Señor para nosotros hoy como iglesia. Los capítulos 1 al 11 han marcado la relación de pacto entre Dios y su pueblo, es lo que nos ha mostrado todo el tiempo esta porción, a partir de un llamado específico para Israel: obedezcan mis mandamientos. La obediencia a la ley es la parte que le corresponde a Israel en el marco del pacto que Dios ha firmado con su pueblo, y Dios convierte esa realidad, la obediencia, como un regalo de gracia para su pueblo, para bendecirlo, para sostenerlo en la tierra que les va a dar. Ese es el desarrollo de todos estos capítulos. Un segundo aspecto, por un lado la obediencia, un segundo aspecto que se desarrolla de forma transversal en esta sección de los capítulos 1 al 11 es el tema de la tierra. Y ese sí tiene una implicación muy extraña para nosotros. Nosotros no somos Israel, nosotros no estamos a puertas de Canaán. Entonces el desafío que vamos a tener es tratar de entender su valor y significado para Israel, pero también para el pueblo de Dios por todas las generaciones. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, una especie de mini resumen de la sección de capítulos 1 al 11 del libro de Deuteronomio, es tratar de comprender esa realidad de la revelación de Dios a través de esos dos componentes, de esos dos elementos. Quiero invitarles para que lean conmigo los versículos 31 y 32 del capítulo 11 del libro de Deuteronomio, que son los que cierran la sección. Capítulo 11, versículos 31 y 32. Porque vosotros pasáis al Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Deuteronomio 1 al 11, y de manera muy particular estos dos versículos 31 y 32, nos permiten ver dos elementos fundamentales de la relación del pacto entre Dios y su pueblo. ¿Cuáles elementos? La obediencia a la ley y la bendición de la tierra. La obediencia a la ley y la bendición de la tierra. Esos dos elementos son los que vamos a desarrollar esta mañana desde una reflexión teológica de su significado, del valor que tiene para el pueblo de Israel y que se extiende para el pueblo de Dios por todas las generaciones. Sin embargo, lo vamos a presentar de una manera un poquito diferente. El texto está planteado en el siguiente orden. Primero habla de la tierra y posteriormente habla de los mandamientos. Ustedes pasan ante el Jordán para poseer la tierra, y después en el versículo 32, cuidaréis pues de poner o de cumplir todos los mandamientos y estatutos. Para efectos de esta exposición de la palabra en esta mañana, en este día, vamos a presentar primero el tema de la obediencia a la ley y posteriormente el tema de la tierra. Usted me mirará y dirá: pero si la Biblia está organizada de esa forma, ¿por qué no predica el texto pues como está en la Biblia? Sí, usted tiene razón. Sin embargo, para efectos de la proposición que se tiene esta mañana con relación a la reflexión del texto, vamos a presentarlo de esa forma. Además que tiene algo particular, ¿sí? Y es que pensemos por un momento. Cuando Dios llama a Israel y le invita al pacto, Éxodo capítulo 19, uno se da cuenta que Dios le propone el pacto a Israel y le dice: yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo, yo los he escogido, yo los he traído, yo soy el que los he rescatado, y ustedes van a ser mi pueblo, un pueblo de sacerdotes y demás.
Inmediatamente lo que viene después de esa proposición del pacto entre Dios y su pueblo no es la tierra, sino los mandamientos. Éxodo capítulo 9, 20 son la puesta en marcha de lo que Dios le va a pedir a su pueblo, de cómo debe vivir su pueblo para tener claro lo que van a vivir cuando lleguen a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué primero la obediencia y luego la bendición de la tierra? Pues por eso, porque la manera en la que Dios le presenta a su pueblo, la dinámica de pacto tiene esa connotación. El pacto se fundamenta principalmente en esa realidad de yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, y eso se convierte en la manera en la que Dios por su gracia sostiene a Israel. Si ustedes notan el versículo 1 del capítulo 12, el texto tiene la misma estructura que se va a proponer en la predicación de esta mañana. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Ahí está en el orden en el que lo vamos a presentar en esta mañana. La obediencia a la ley. Cuando nosotros paramos frente a esa realidad, uno tiene que hacer una reflexión muy profunda del significado, de lo que significa, de lo que es el llamado a la obediencia. Aquí tenemos un problema y un desafío sumamente grande para el pueblo de Dios, para Israel en su momento, que se enfrentó a la realidad del llamado a obedecer a Dios, pero para el pueblo de Dios por todas las generaciones, lo que vamos a tratar de observar a través del texto. ¿Cómo obedecer fielmente a cada mandamiento? Es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, obligada. ¿Sí? ¿Cómo ser fiel a Dios en cada punto minucioso de la ley? Esa es la pregunta que tiene que retumbar en el corazón. En algún sentido, cuando nosotros nos paramos frente a esa realidad y escuchamos el término obediencia, el pastor hace 15 días hacía una exposición que iniciaba con esa pregunta y que nos invitaba con esa pregunta a reflexionar el tema de la obediencia, del valor de la obediencia, del llamado a la obediencia. Cuando uno se para frente a la obediencia, uno tiene que ser honesto. Realmente, para nosotros como iglesia, para el pueblo de Dios por las generaciones, el tema de la obediencia se convierte en una sensación de desesperanza. Ser obediente, y ojo, de manera minuciosa, de manera puntual, en cada decreto, en cada estatuto, en cada mandamiento, es algo que produce en el corazón del pueblo de Dios una sensación de ¿cómo vamos a hacer eso? Ahora, cuando nosotros pensamos en los mandamientos, esa es la primera pregunta, el tema de cómo obedecer fielmente a cada mandamiento. Cuando nosotros pensamos en eso, después tenemos que pensar en otra pregunta. Esa pregunta de los mandamientos para Israel, pero piensen en la iglesia. ¿Son obsoletos esos mandamientos hoy para la iglesia? Entraron en caducidad, ya no son pertinentes, ya no son propios, ya la iglesia no debe identificar los mandamientos de Dios como algo real que deba llevar a cabo, que deba vivir. Son preguntas que tenemos que hacernos nosotros. Otra vez, una de las cosas que genera el llamado a la obediencia es una sensación de desesperanza. Tómese un segundo, paremos aquí, vamos a distensionarnos un momentico y hágase la pregunta en su corazón. ¿Usted es fiel a cada mandamiento que Dios ha planteado en su palabra? Yo voy tomando agüita mientras usted digiere la pregunta. Yo puedo. ¿Somos fieles a cada mandamiento? Y si usted es honesto en su corazón, si usted entiende las implicaciones de esa pregunta, usted tiene que estar diciéndose en su corazón: Señor, tú sabes que no. Esa es la realidad. La realidad que nos confronta a nosotros es que la obediencia se convierte en un desafío por lo que somos nosotros como seres humanos. Génesis capítulo 6, versículo 5, diagnostica el corazón del ser humano y dice, después de la caída,
que todos los designios de su corazón eran de continuo solamente el mal. Es el diagnóstico que presenta la Escritura con relación al corazón del ser humano. Viene el diluvio y Noé se baja del arca y presenta un sacrificio al Señor y dice que se eleva olor grato. Y recuerde, el diluvio vino para purgar, para limpiar la tierra de esa realidad, de ese diagnóstico de Génesis capítulo 6. Y cuando usted lee el capítulo 8 de Génesis, el versículo 21, Dios en su reflexión dice: no volveré a destruir al hombre de esa manera, porque desde su juventud, y el término que se utiliza ahí podría traducirse desde muy temprana edad, su corazón tiene una tendencia hacia el mal. Esa es la realidad del ser humano. Y eso genera frustración, eso genera una sensación de imposibilidad. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, devolvámonos para este punto de la historia. Dios le está diciendo a Israel: obedezca. Pero de una manera muy desalentadora para la fe de Israel y para nosotros en el entendimiento del texto. Israel no podía obedecer. Israel no iba a obedecer. Y otra vez, eso, si nosotros lo estamos planteando como el móvil para la bendición, lo que va a llevar a Israel a disfrutar de la tierra cuando estén allá, guarden, cuiden para que disfruten, entonces eso genera desesperanza. Esa es la realidad del ser humano. Hace poco en una predicación, el pastor hablaba de cómo sus nietos, como él veía en Federico, estoy utilizando nombres propios porque son chiquititos. Sí. Cuando están grandes es más compleja la cosa, pero cómo veía en sus nietos esa sensación de pecado. Y ustedes me han escuchado a mí hablar mucho de mis hijos. Generalmente uno cuando tiene hijos, su vida cambia tanto que todo gira en torno, obviamente, al Señor, pero cada experiencia y cada realidad de la vida le muestra a uno muchas cosas de quién es uno como ser humano. Pasó esta semana. Resulta que este no se lo robó, esto se lo prestaron. Pablo, pero y no fue ya. Pero no estoy diciendo nada de hurto, estoy hablando de que se lo prestaron. Y no fue David, fue Pablo. Pablo llegó a la casa con su maletica, tiene una maletica, y cuando llegó a la casa me dijo: el mono, y yo: no, ¿cuál mono? Usted, no, el mono, y yo: ¿qué pasó? Entonces cogió la maleta y abrió, y dentro de la maleta había un miquito, un monito que le prestaron en el colegio para jugar con el miquito. Un miquito está lo más de chévere. Posiblemente usted vaya a ver que el enano lo traiga ahora y está por ahí creyendo. Entonces, cuando yo vi al mono, yo dije: esto va a causar problemas, porque yo conozco a David. Y entonces, claro, cuando fuimos a recoger a David después, apenas David vio el mono, le dijo: Pablo, ¿me prestas el mono? Y Pablo le dijo: no. Este chino sí es egoísta, le enseñó. Bueno, la cosa se quedó así, pasaron los días, supimos que la profe le dijo a Pablo: el mono le gustó mucho, y le dijo: llévalo para casa, no hay ningún problema. En esos días, David, tarde en la noche, me dice: papá, ¿puedo coger el mono? Sí, pues, Pablo está dormido, yo no veo ningún problema que agarre el mono. ¿Y dónde está? Me dijo: Pablo lo tenía en el bolso. ¿Y dónde está el bolso? Pues busquémoslo. Hermanos, arranqué a buscar en toda la casa y por ninguna parte perdí un bolso, y dentro del bolso el mono. ¿Qué pasó? Yo no puedo creer que haya perdido el bolso. Bajé, busqué por un lado, por el otro, en la cocina, en la pieza, en los closets, por ninguna parte. Y ya desesperado, cansado del camino de buscar el mono, abro el closet de la pieza de nosotros y ahí estaba el bolso. Y en el bolso el mono. Pablo le había escondido el bolso a David para que David no le cogiera. No se ría. Ese es el corazón del ser humano. El desafío de la obediencia nace ahí. Esa es la realidad de lo que somos nosotros como seres humanos, un corazón oscuro. Entonces, vuelvo y le digo, aquí es en donde viene la pregunta: ¿por qué Dios estipula
articula, organiza la relación de pacto con su pueblo desde la obediencia, cuando conoce el corazón del ser humano y sabe que no tenemos la capacidad de obedecerlo. Eso genera desesperanza en el corazón del ser humano. De hecho, usted me dirá, pero ¿cómo así? Sí, es que hasta la misma ley contiene mandamientos que se anticipan al pecado del pueblo. Mandamientos que tienen como connotación sacrificios por el pecado del pueblo. Dios está anticipando a la incapacidad del pueblo de cumplir absolutamente todos los estatutos, y le está diciendo: aun cuando violes tal ley y hayas pecado, llevarás a cabo tal sacrificio para expiar, para que seas perdonado, para que reemplace tu realidad delante de Dios. Y eso genera, vuelvo y le digo, una sensación de desesperanza. Entonces la pregunta sale: ¿por qué Dios se acerca a nosotros, nos propone esa relación de pacto a partir de la obediencia, si sabe que no vamos a obedecer? Y en medio de la reflexión de esa realidad, encontré por lo menos dos direcciones para tratar de entender por qué la obediencia, por qué la ley y la obediencia a la ley como parte de la relación entre Dios y su pueblo. Lo primero que podemos decir con relación a eso es que la ley revela el carácter de Dios. Cada mandamiento es un reflejo de la santidad, de la perfección, de la particularidad, de la grandeza del Dios que se ha revelado. Dios presenta su ley e invita a su pueblo a que viva conforme a los mandamientos de esa ley, para decirle a su pueblo: este soy yo soy un Dios santo. De hecho, así comienzan los 10 mandamientos: yo soy Jehová, el Dios, el único. ¿Recuerdan aquella predicación? La ley revela el carácter de Dios. Pero una segunda dirección de la realidad de la ley y de la obediencia a la ley es que la ley revela la necesidad del ser humano. Cada mandamiento muestra la realidad del corazón, y eso nos lleva a depender de Dios, nos lleva a mostrarnos a nosotros como uno necesitado. Cuando nos paramos frente a las demandas de la ley y decimos: yo no puedo vivir así, inmediatamente se conecta con nosotros la necesidad de que sea Dios el que nos guíe en ese proceso. Romanos capítulo 7, que habla de cómo la ley revela la profundidad del pecado del corazón del ser humano. Puestas las cosas en ese orden de ideas, la ley es buena. Si revela a Dios y nos muestra lo necesitados que estamos de Dios, la ley es buena. Pero seguimos con un problema: ¿cómo hacemos para obedecerlo? No tenemos la capacidad para eso. Aquí es donde se abre el telón de la gracia. Israel lo viviría una y otra vez en el caminar de su historia. Una historia marcada por la desobediencia y la gracia de Dios. Una historia marcada por un pueblo que se endureció en su corazón, y un Padre, un Dios que lo carga y lo lleva una vez más. Una historia de un pueblo que fue infiel al Señor, y un Dios que le perdonó y le abrazó y lo invitó una vez más a ser reconciliado. Ellos mismos están escribiendo esa historia. Ahorita hablábamos del punto en el que Israel dijo: volvámonos a Egipto. Y Dios le dio, por su gracia, la entrada a la tierra prometida a los hijos de esa generación. No negó el pacto, lo sostuvo. Pero ese trasegar, ese caminar y esa lucha lleva a Israel hasta el momento culmen en el que Dios se revelaría a su pueblo. La llegada de aquel que sí cumple todos los parámetros de la ley. Ese es el caminar de Dios en el llamado a la obediencia a su pueblo. Jesús aparece en la escena de la historia de Israel y empieza a marcar la escena de la historia de la iglesia para decirnos, para contarnos: yo no vine a abrogar la ley, yo vine para cumplirla.
Jesús es el cumplimiento cabal de la ley de Dios. Ese caminar de lucha en desobediencia, y la gracia de Dios llega a un punto sumamente importante de la revelación de Dios cuando Jesús viene y retoma esa realidad para vivir Él mismo en su propio cuerpo, en su propia carne, la realidad y el peso de la ley de Dios. No es una redefinición de la ley como muchas veces nosotros hemos leído. Es el cumplimiento cabal de las demandas de la ley en la persona de Jesús. Es lo mismo que Dios había hablado desde el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 30 versículo 6, cuando Dios le dice a su pueblo: yo circuncidaré sus corazones y haré que caminen en mis estatutos. La misma promesa de Ezequiel 36: derramaré de mi espíritu, y cuando mi espíritu sea derramado sobre ustedes, quitaré su corazón de piedra, pondré un corazón de carne, para que sientan, para que amen y para que vivan en mis mandamientos. Jesús es el cumplimiento de esa realidad. Cristo es nuestra esperanza. Él obedece donde nosotros no podemos, y nos lleva de la mano por su gracia a disfrutar de la presencia del Padre. El pacto se fundamenta en la obediencia, pero nuestra incapacidad, y a pesar de que muchas veces nos esforzamos pero no podemos, en esa incapacidad Cristo aparece para cumplir y mediar el pacto. Ese es el regalo de Dios, de su gracia para su pueblo. Es muy posible que usted haya luchado o esté luchando con diferentes situaciones de pecado en su corazón. Y cuando usted se para frente a un texto como este: cuidaréis pues de cumplir los estatutos y decretos, usted sienta que definitivamente es una causa perdida. Usted no puede, porque usted no tiene las fuerzas, porque usted no es capaz, porque usted una y otra vez lo está intentando y su corazón tiene una tendencia pecaminosa que lo desarraiga de la verdad de Dios. Cuando nosotros nos paramos frente a la palabra y entendemos que Cristo es el cumplidor perfecto de la ley de Dios, y que en Él hay vida eterna, y que Él nos llama para que lo sigamos, y que Él nos dice: vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar, y que Él nos dice: escuchen mi voz, mis ovejas escuchan mi voz. Ahí se abre la puerta de la esperanza. La obediencia no nace de la capacidad humana, mis hermanos. Usted y yo lo sabemos. La obediencia nace en la dependencia de Cristo. Apartados de mí, nada pueden hacer. La desesperanza que se crea al entendernos incapaces de ser obedientes a la voluntad de Dios nos lleva a los pies de la cruz, para que en la cruz Cristo nos diga: yo te perdono, el Padre te perdona, mi sangre te limpia. Nosotros nos paramos hoy frente a la mesa, y nótese que de una manera muy preciosa y creo que muy asertiva estamos desarrollando esta realidad del concepto de la obediencia en la persona de Cristo, cuando nos estamos parando frente a la mesa que tiene el cuerpo y la sangre de Cristo, quien se entregó en obediencia para cumplir la ley y para abrir el paso para usted y para mí, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. El eco sigue sonando en medio del pueblo de Dios. Volvamos a Egipto. La tentación está ahí, la tentación de desconfiar de Dios, la tentación del desprecio por la presencia de Dios, la tentación de la desobediencia que le impide a una generación entera entrar en la tierra prometida, la tentación que hoy posiblemente te amarre a ti, que te lleve a ti, que me lleve a mí,
a sentirnos que no podemos. Cristo sí pudo. Aferrémonos al Cristo vivo y santo, porque en Él sí hay esperanza. Cuando tú sientes que tu vida no tiene ningún tipo de sentido porque tus fuerzas no alcanzan para vivir en la voluntad de Dios, Cristo te dice: yo viví la voluntad de Dios y yo te llamo para que dependas de mí, para que camines conmigo y para llevarte al lugar de la bendición, a la tierra que Dios te ha prometido. La obediencia es el primer elemento de la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Cuando tú y yo no podemos obedecer, aparece la cruz del Calvario que nos dice: yo sí pude y yo te llevo a la presencia de Dios. ¿Recuerdan el velo partido en dos? ¿Recuerdan que cuando Jesús muere, el velo se parte en dos? No es solamente una demostración de lo obsoleto que quedó el templo, también es una demostración de la bendición que Dios nos da de tener un acceso directo a su presencia. Y eso tiene que llevarnos a nosotros a la alabanza y a la adoración. El segundo elemento que el texto nos regala es la bendición de la tierra. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Y eso es precioso, ¿sí? Ahora, la pregunta que sale a la vista y que tiene que llevarnos a nosotros a reflexionar es: ¿y eso qué tiene que ver con el pueblo de Dios por todas las generaciones? Israel disfrutó de la tierra. Israel finalmente pasó. Este pueblo, usted sigue leyendo el libro de Josué, toma la tierra, llega y entra a la tierra. Bueno, por su misma dureza de corazón viene un montón de experiencias difíciles, terminan perdiendo la tierra, después Dios vuelve y los trae, en fin. Eso es el relato de Israel en medio de esa realidad. Pero para nosotros, para el pueblo de Dios de todas las generaciones, para la iglesia, para usted, para mí, ¿qué significa la tierra prometida? Israel espera alrededor de unos 400 años después de Abraham, todo el tiempo de la esclavitud, hasta el Éxodo. Salen de Egipto y van rumbo hacia la tierra prometida. Después, estando en el desierto, volvamos a Egipto, lo leíamos ahorita en Números 14, y Dios le dice a esa generación: caminarán errantes por el desierto 40 años porque desconfiaron de mi palabra. No entraron en el reposo. Eso lo relata de una manera muy dramática el Salmo 95, cuando dice: juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, la tierra prometida. Piensen por un segundo en eso. 40 años caminando por el desierto, todo el tiempo de la esclavitud. Dios le dice: yo les voy a dar una tierra, les voy a dar la herencia, les voy a dar el lugar donde yo me voy a manifestar. Ellos están a las puertas de eso. Imagínense la sensación del corazón de este pueblo de ver el cumplimiento de las promesas de Dios delante de ellos, las palabras que Dios le había dado a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y le digo: esta tierra, mira todos los lugares, hasta el oriente, hasta el occidente, todo será para ti y para tu descendencia. Una promesa preciosa que le costó bastante a Israel llegar a ver materializada, y ya estaban a las puertas. Deuteronomio es ese relato, está ahí, listos para entrar. Como decía yo anoche en la predicación, fíjense en la mujer que está en trabajo de parto. Dilatación en 9. Me la imagino a los gritos, ¿cierto? ¡Ah, sáquenme de ese muchachito! Y esa necesidad de que saquen el muchachito. ¿Quiénes han tenido hijos? Pues las señoras que han tenido hijos, menos que quieren, pues que no han tenido hijos. ¿Saben a qué me refiero? Mi esposa estaba a los gritos, y cuando sube el médico y le dice: usted está en 4, digo: ay, no, sáquenme ese muchachito ya. No aguanto hasta los 10, hasta las que son 10 de dilatación, ¿cierto?
para los que son expertos en el tema. Y cuando nace el muchachito, es ese momento de gloria, de gozo, es esa realidad. Nosotros leemos esto de que Israel caminó por el desierto 40 años y lo pasamos por encima como si hubiera sido un paseo. Pero la realidad es que cuando uno lee la historia de Israel, todo el trasegar por el desierto fue un desafío de fe para este pueblo. El hambre, la aridez, el calor, el escozor, el desespero, el cansancio, las luchas, las serpientes, el sol, todas las condiciones climáticas que Israel vive en el desierto por 40 años. Deuteronomio es una esperanza para Israel, porque llegan al punto en el que Dios le va a decir: ahora te voy a entregar la tierra. Ahora, otra vez, eso para Israel. ¿Y qué para nosotros? ¿Qué para la iglesia? ¿Eso qué significa para nosotros? Nosotros no tenemos un Canaán. Nosotros no estamos entrando a una tierra. ¿Qué significa para la iglesia esa realidad de la tierra prometida? Vamos a ver algunos aspectos de esa tierra, por lo menos 4, que creo que nos van a servir a nosotros para entender la dimensión de lo que Israel estaba recibiendo en ese momento. Canaán representa para Israel el cumplimiento de las promesas de Dios, la herencia prometida a los patriarcas por la gracia de Dios. Deuteronomio, como lo vimos el año pasado en un seminario muy bonito, se puede resumir en el Dios que cumple promesas. Dios prometió y Dios cumplió. Piensen en eso. Ellos están listos para entrar y Dios les dice: esa es la tierra que yo les voy a dar. Hace 40 años sus padres desconfiaron de la tierra. Cuando el pueblo recibe el parte de los espías, el pueblo se desanimó. Ese desánimo del capítulo 14, versículos 1 al 4 que leíamos ahorita de Deuteronomio en Números, es precisamente el desánimo de verse frente a la tierra y darse cuenta que estaba llena de gigantes, de hombres más fuertes, de gente con ciudades fortificadas. Sí, la tierra era como Dios la había descrito, una tierra de la que fluye leche y miel, pero los hombres de la tierra son muy fuertes, pero nos va a costar entrar a la tierra. Desconfiaron de la palabra de Dios. Ahora están listos para entrar. Canaán representa el cumplimiento de las promesas de Dios a pesar del pecado de su pueblo. Eso es Canaán para Israel. Pero ¿qué es para nosotros? ¿Qué significa para la iglesia? Dios cumple sus promesas. La palabra de Dios es veraz. La fe se construye en la fidelidad a Dios y su palabra. Para ellos Canaán, para nosotros la seguridad de su herencia en el reino eterno. Cuando Jesús llega y aparece en escena predicando el mensaje del Evangelio, dice: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El reino de los cielos ha venido. Abracen el reino, entiendan lo que significa el reino. Yo he venido a instaurar la era del reino. Una segunda dirección en la que podemos leer la tierra de Canaán para Israel es que Canaán representa la provisión de Dios para su pueblo. Dios sostiene y alimenta a Israel. Ellos han visto que Dios ha cumplido sus promesas, pero esas promesas son promesas de bendición. Les daré una tierra abundante, una tierra de la que fluye leche y miel, una tierra preciosa, una tierra gloriosa. Nosotros lo leíamos en el capítulo 11, en los primeros versículos. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis a tomarla es tierra de montes y de ovejas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová Dios te cuida. Tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin.
Esa es la bendición de Dios, la provisión de Dios, lo que Dios le da a su pueblo. Para ellos Canaán, la tierra de la que fluye leche y miel. Para nosotros el pan de vida, para nosotros el agua viva, para nosotros la vida abundante que solamente Cristo puede ofrecer. La manifestación del reino glorioso de Dios en la persona de Jesucristo es el regalo de la promesa, de la provisión eterna de Dios para el pueblo de Dios por todas las generaciones. Canaán, en una tercera línea, representa el cumplimiento del pacto. Dios le prometió a su pueblo habitar en medio de ellos. Y la tierra de Canaán se convierte en el lugar del encuentro entre Dios y su pueblo. Y eso es precioso. ¿Le pasó muy bonito eso? Dios le dijo a su pueblo: yo seré su Dios, habitaré en medio de ustedes, estaré en medio de ustedes. Canaán es el lugar donde Dios se va a manifestar. El capítulo 12, capítulo que está lleno de temas, sobre todo ya comienza el tema de las leyes específicas, nos describe, nos muestra cómo va a ser ese proceso en el cual Dios va a habitar en medio de su pueblo, y le dice: yo voy a escoger el lugar donde voy a habitar y allá me rendirán culto a mí. Algo parecido a lo que pasó cuando Moisés se presenta delante de Faraón y le dice: Faraón, Dios nos ha llamado para que vayamos, y te manda a decir: Faraón, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en Sinaí. Esa realidad de que Dios escoge el lugar se representa en la tierra, es el cumplimiento del pacto. Yo estaré en medio de ustedes, pero sobre todo es el cumplimiento del pacto que muestra el encuentro entre Dios y su pueblo, que muestra la cercanía de Dios con su pueblo. Para ellos Canaán, para nosotros Emmanuel. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Como dice Mateo 28, versículo 20: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Presencia viva de Dios en medio de su pueblo. Una última representación de la tierra. Canaán representa para Israel el reposo. Piensen en eso, por favor. Dios ha rescatado de la esclavitud a su pueblo y del camino por el desierto. Y eso es muy complicado, porque piense, Dios lo está rescatando de la esclavitud e Israel está diciéndole: volvamos a Egipto. Dios le está mostrando la tierra y le está diciendo: miren lo que yo les voy a dar, y ellos dicen: devolvámonos, no podemos. Dios le está diciendo: yo te estoy bendiciendo, esto es tuyo. E Israel dice: allá comíamos, allá teníamos comida, no queremos esa tierra. Él nos ha engañado, nos trajo aquí para matarnos, para matar a nuestras mujeres, para matar a nuestros niños. Israel no vio el valor de la tierra, se quedó estancado en la realidad que estaba viendo en el desierto y no pudo entender el reposo del Señor. Eso es lo que dice el Salmo 95. Eso es lo que retoma Hebreos capítulos 3 y capítulos 4, donde, exhortando ya desde el marco de la iglesia, el autor de Hebreos le dice a su pueblo: tengan cuidado de no tener un corazón endurecido como el de esa generación, que en medio de su desafío al Señor no entró en el reposo. Para ellos Canaán, para nosotros la presencia gloriosa de Dios que lo llena todo. Cuando nosotros pensamos en la promesa del Señor, de la vida eterna, de la bendición en su presencia,
Por la obediencia de Cristo necesitamos pensar en todo lo que Dios ha llevado de nuestra vida. A ellos los sacó de la esclavitud de Egipto, los pasó por el desierto para meterlos a la tierra. A nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado, viviendo en medio de esta vida para llevarnos a una promesa gloriosa de la manifestación de Cristo Jesús. Nosotros todos los cultos los terminamos con una palabra. Y a veces, a mi modo de entender, siento yo que muy posiblemente esa palabra se ha convertido en un cliché eclesial. Nosotros decimos Maranata. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué es lo que estamos viviendo en nuestro corazón frente a esa proclamación del Maranata? ¿Qué significa para nosotros ese ven Jesús, ven pronto, ven por nosotros, ven, sácanos de esta realidad y llévanos a tu realidad, a lo que tú quieres que nosotros vivamos por la eternidad? Yo a veces siento que para nosotros el Maranata no es tan claro. Para Pablo sí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque la tierra prometida, el reposo que Dios ha dado a su pueblo, le genera esperanza a un tipo como Pablo. Y a veces siento que nosotros no tanto. A veces siento que nuestra vida es tan cómoda en medio de este mundo que pensamos: es mejor Egipto que la tierra que Dios ha prometido. Es mejor esta vida, es mejor los deleites de este mundo que lo que Dios nos ha planteado hacia el futuro. Entonces yo quiero que gustemos un poquito de ese Maranata. Yo quiero que gustemos un poquito de ese reposo. Por favor, acompáñenme. Y en este momento sí quiero que me acompañen. Apocalipsis capítulo 21. Versículos 1 al 4. Vamos a gustar un poquito del Maranata. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¡Qué belleza! Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Dios en medio de ellos, Emmanuel, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y mira lo que dice el versículo 4, a ver si esto no le llama en su corazón el anhelo del Maranata. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La mesa está servida. Y quiero invitar a los miembros de la congregación que en esta mañana nos van a acompañar en el servicio de la mesa, para que pasen y tomen los elementos que vamos a compartir. La mesa está servida para recordarnos que por la obediencia de Cristo nosotros tenemos acceso al Padre. Nosotros, los que no tenemos ningún tipo de argumento, ninguna capacidad, desde nuestra pobreza de corazón, desde nuestra maldad, no podríamos acercarnos. Él en su obediencia lo hizo posible. Esta mañana es una mañana gloriosa. Ahorita lo cantábamos. Esta mañana es una mañana
gloriosa porque es la mañana que nos invita a acercarnos a la mesa y a recordar que Cristo de forma obediente cumplió todos los parámetros de la ley y en Él nos llama para que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia. Eso tiene que brotar de nosotros alabanza y adoración. Pero la mesa también está servida para, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios en el versículo 26, para que cada vez que comamos del pan y bebamos de la copa, anunciemos la muerte de Cristo hasta que Él venga. El tiempo en el que el reposo del Señor vendrá por completo. La mesa evoca cielo, gloria, adoración eterna, la presencia viva de Dios, donde tus dolores desaparecerán, donde tus luchas y tentaciones con el pecado desaparecerán por completo, donde tu miseria espiritual quedará completamente recluida, porque Cristo Jesús, el Dios encarnado, te habrá llevado a la presencia gloriosa de Dios por la eternidad. Las deudas ya no existirán, los dolores habrán pasado, las angustias habrán acabado, tus luchas con el pecado se habrán ido. Él lo llenará todo. La obediencia y la bendición, dos elementos fundamentales del pacto, representados de una manera tan preciosa, tan simple en la mesa. Invitarles para que se pongan en pie, pasen, tome un pedacito de pan, tome la copa, regrese a su puesto. Cuando todos estemos listos, podamos disfrutar del banquete de Cristo Jesús para el pueblo de Dios. Solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, el color de mi corona, si la llevo a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada.
recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte a la cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, el color de mi corona si la lleva a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que esperado este momento toda mi vida. La mesa es el regalo, la gracia de Dios manifestada en medio de los pecados. Usted y yo no podemos. Constantemente estamos diciendo: quiero volver a Egipto. Mi corazón es una trampa mortal. Es engañoso, como dice Jeremías. Y cuando me paro frente a tu palabra, Señor, tengo que decir que me siento desesperanzado. El llamado a la obediencia me oprime, porque lucho y trato y no puedo. Pero aparece Cristo en mi escena, el Señor glorioso, el Dios encarnado, el Dios que se acerca a los pecadores, el Dios que se parte en la cruz del Calvario para salvarnos. Aparece la esperanza en la obediencia de Jesús, y nosotros te adoramos. Hoy vamos a comer del pan y de la copa. Hoy vamos a celebrar paradójicamente la muerte de aquel que por obediencia se entregó para salvarnos. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, dice el apóstol Pablo. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, rodeado de un manojo de pecadores, como eran sus discípulos, tomó pan
Y habiendo dado gracias, lo partió. Y les dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria. ¿Qué tal si, recordando el sacrificio de Jesús en obediencia, comemos el pan? Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebéis en memoria de mí. El pacto de la obediencia de Jesús, su sangre. Bebamos de la copa. Así pues, versículo 26. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Hoy estamos aquí reunidos diciendo la muerte de Cristo, el que obedeció en la cruz del Calvario, el que se entregó hasta lo sumo, hasta morir en la cruz para perdonarnos, es nuestra esperanza. Pues hay una cosa, eso no queda ahí. Hasta que Él vuelva. Si hoy usted y yo vamos a decir Maranata, lo tenemos que hacer con mucha fuerza. Porque el Maranata representa la esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios. El Maranata representa la provisión de Dios para su pueblo, para nosotros. El Maranata representa el cumplimiento del pacto. El Maranata representa el reposo eterno, la presencia viva de Dios con nosotros. Por eso, como cada fin de semana, hoy levantamos nuestra voz diciendo: Maranata. Que Dios te bendiga.